El terror de los caminos de la India en el siglo XIX, las carreteras de la India eran un lugar peligroso. Viajeros, comerciantes y soldados desaparecían sin dejar rastro, y sus cuerpos rara vez eran encontrados. Detrás de estas desapariciones estaba una secta secreta conocida como los Thuggee, un grupo de asesinos que operaban bajo el mando de líderes despiadados. El más infame de todos fue Thug Behram, un hombre que se cree que mató a más de 900 personas con sus propias manos. Esta es la historia de un asesino en serie que aterrorizó la India durante décadas y cuyo legado sigue siendo sinónimo de terror y brutalidad. 1. Los orígenes de los Thuggee. Los Thuggee eran una secta religiosa que adoraba a la diosa hindú Kali, a quien consideraban la destructora del mal. Sin embargo, su interpretación de la devoción era macabra. Creían que asesinar a viajeros inocentes era una forma de honrar a la diosa. Los Thuggee operaban en grupos organizados, infiltrándose en caravanas y ganándose la confianza de sus víctimas antes de atacar. Thug Behram nació a finales del siglo XVIII en una familia de Thuggee. Desde joven fue entrenado en las artes del engaño y el asesinato. Aprendió a usar un pañuelo de seda, conocido como rumal, para estrangular a sus víctimas sin dejar rastro. Capítulo 2. El ascenso de Behram. Behram no era un Thuggee común. Era inteligente, carismático y extremadamente hábil en el arte del engaño. Rápidamente ascendió en las filas de la secta, convirtiéndose en uno de sus líderes más temidos. Bajo su mando, los Thuggee se volvieron más audaces y organizados, extendiendo su red de terror por toda la India. Se estima que Behram participó en más de 900 asesinatos, aunque algunos historiadores creen que la cifra real podría ser mucho mayor. Sus víctimas incluían hombres, mujeres y niños, y no mostraba ningún tipo de remordimiento. Para él, cada asesinato era un acto de devoción. Capítulo 3. El modus operandi de los Thuggee. Los Thuggee operaban con una precisión aterradora. Primero, se infiltraban en grupos de viajeros, ganándose su confianza con historias falsas y promesas de protección. Una vez que estaban lo suficientemente cerca, atacaban. Usaban el rumal para estrangular a sus víctimas, un método rápido y silencioso que no dejaba rastro de lucha. Después del asesinato, los cuerpos eran enterrados en fosas comunes, cuidadosamente ocultadas para evitar su descubrimiento. Los Thuggee también robaban las pertenencias de sus víctimas, que luego repartían entre los miembros de la secta. Capítulo 4. La caída de los Thuggee a principios del siglo XIX. Las autoridades británicas en la India comenzaron a tomar medidas enérgicas contra los Thuggee. Bajo el liderazgo del oficial William Sleeman, se llevó a cabo una campaña masiva para erradicar la secta. Miles de Thuggee fueron arrestados, y muchos de ellos confesaron sus crímenes bajo interrogatorio. Thug Behram fue capturado en 1830. Durante su juicio, confesó sus crímenes con una frialdad que dejó a todos atónitos. Fue sentenciado a muerte y ahorcado en 1840, poniendo fin a su reinado de terror. 5. El perfil psicológico de Behram. El caso de Behram ha sido objeto de numerosos estudios psicológicos. Los expertos han intentado entender qué lo llevó a cometer actos tan despiadados. Algunas de las conclusiones más destacadas incluyen: adoctrinamiento religioso. Behram fue criado en una secta que glorificaba el asesinato como un acto de devoción. Falta de empatía. No mostraba remordimiento por sus víctimas, lo que sugiere un trastorno de personalidad antisocial. Sed de poder. Como líder de los Thuggee, Behram disfrutaba del control y la autoridad que tenía sobre sus seguidores. Deshumanización de las víctimas. Para él, las víctimas no eran personas, sino ofrendas a la diosa Kali. Capítulo 6. El legado de los Thuggee. El caso de Thug Behram y los Thuggee dejó una marca imborrable en la historia de la India. Aunque la secta fue erradicada, su legado sigue siendo sinónimo de terror y brutalidad. Además, su historia ha inspirado libros, películas y documentales que exploran no solo sus crímenes, sino también las preguntas más profundas sobre la naturaleza humana. ¿Qué lleva a una persona a cometer actos tan despiadados? ¿Es posible justificar el asesinato en nombre de la religión? Conclusión. Una mente oscura y enigmática la historia de Thug Behram
es un recordatorio de que el mal puede esconderse detrás de la devoción y la fe. Su capacidad para liderar una secta de asesinos y cometer cientos de crímenes sin remordimiento lo convierte en una de las figuras más perturbadoras de la historia criminal. Aunque ha pasado más de un siglo desde su muerte, el legado de Vera Milostagi sigue vivo, sirviendo como una advertencia sobre los peligros del fanatismo y los límites de la comprensión humana.